Hola, estimados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Como siempre, su servidor Fernando Estrada les voy a compartir este tema en este día. Estamos en este día, domingo 20 de septiembre de este año 2020. Bueno, hermanos y amigos, como de todo es conocido, estamos aún todavía atravesando los múltiples problemas de esta pandemia mundial, ¿no? Como es el coronavirus. Y, y estamos en un proceso de lucha, ¿verdad? En todos los aspectos, en todos los niveles. No solamente la iglesia del Señor está luchando en diferentes naciones, sino también las naciones en sí mismas, ¿verdad? Los pueblos están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Nosotros como cristianos ya sabemos que lo que más está ocasionando estos problemas no es tanto el virus, sino los múltiples desafíos y la incertidumbre y los problemas que están causando ¿verdad? Esta pandemia. Cada uno de nosotros, toda la familia hemos sido afectados de una u otra manera también con este asunto del virus, ¿verdad? Algunos familiares ya se han perdido en el sentido que han fallecido y otros están todavía batallando en los hospitales. Y no solamente el virus, sino las enfermedades que son comunes, ¿verdad? En cada una de las naciones. Muchas personas padecen de enfermedades que ellos cargan, ¿verdad? En sus cuerpos físicos. Sumado a esto, lo del virus, pues pone a la humanidad en una situación difícil. Pero en este día, yo quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Un tema que lo he titulado, ¿verdad? Como dice el texto ahí en Santiago, en el libro de Santiago capítulo 5, vamos a leer del versículo 7 al versículo 11, nada más 3 versículos, ¿verdad? El título, como dice ahí, sed pacientes y orad. Sed pacientes y orad. Hermanos y amigos, en esta vida ninguna nación, ningún ser humano, ninguna sociedad, ningún grupo, ¿verdad? De personas, ninguna persona a nivel individual en una familia puede vivir sin el uso de la paciencia y sin el uso de la fe, ¿verdad? Porque definitivamente los seres humanos necesitamos las cosas que no se pueden llenar a través de las cosas materiales, ¿verdad? Por ejemplo, con el dinero usted puede comprar un libro, pero no necesariamente va a adquirir sabiduría con ese libro, ¿verdad? Eh, y todos nosotros los seres humanos necesitamos definitivamente ante las pruebas, ante las situaciones difíciles, ¿verdad? Ante los problemas, ante las tentaciones, ante la incertidumbre, ¿verdad? Vemos el panorama desolador cuando miramos a nuestro alrededor, el clima que está terrible, ¿verdad? Que está afectando a las naciones, los problemas de huracanes, problemas de inundaciones, problemas de incendios y todo eso. La tierra se está destruyendo. Y de eso, esas cosas de una u otra manera afectan a la sociedad, a todas las naciones. Y en esto ninguno de nosotros estamos exentos, ¿verdad? De padecer, ¿verdad? Hay falta de empleo, a veces hay falta de la salud física, a veces falta el dinero para poder comer, a veces falta la buena comunicación en los hogares, a veces falta la armonía, el perdón, la paz, todas esas cosas que no podemos conseguir con lo material de este mundo, hermanos y amigos, se pueden adquirir a través del conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no solo de pan vivirá el hombre, así dice la palabra de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces,
Si queremos salir adelante en medio de esta batalla, tenemos que aprender, como dice esta lección, a ser pacientes y orar. Ser pacientes y orar. ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a leer en este día. Dice el libro de Santiago en el capítulo 5, versículo del 7 al 11, 3 versículos nada más. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Muy bien. En el campo, ¿verdad? Los campesinos, el agricultor, primeramente pasa una serie de procesos para poder ver el fruto de su trabajo. Y el fruto de su trabajo no es de un día para otro, ¿verdad? El fruto de su trabajo es un trabajo, es un proceso de días y un proceso de varias actividades que se tienen que realizar para que al final el agricultor pueda ver una cosecha, ¿verdad? En cada uno de los cultivos que se siembran hay diferentes procesos y hay diferentes tiempos. Hay cosechas que tardan un año casi, ¿verdad? Para que pueda haber fruto. Eso significa que el agricultor con paciencia tiene que regar el campo, tiene que librarlo de los insectos que atacan a la planta, tiene que abonar la tierra, abonar las plantas, fumigarlas, ¿verdad? Y todo eso, y todos esos procesos, ¿verdad? Tiene que esperar que las plantas crezcan, vayan creciendo poco a poco hasta llegar a un nivel que le pueda dar, ¿verdad? Esa oportunidad a la planta de llegar a crecer a una etapa adulta hasta que ya esté preparada para su cosecha. O sea, cuando ya la planta produce el fruto. Y ese no es un proceso de un día para otro. Sin embargo, el campesino, el agricultor, con paciencia, ¿verdad? Dice el texto ahí, como leímos. Dice con paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Bueno, todos los países, ¿verdad?, que utilizan este tipo de lluvia, o sea, de recursos, en este caso el agua de lluvia, ¿verdad?, para que las plantas que se están sembrando crezcan, ¿verdad? Todo eso no se hace de la noche a la mañana, es un proceso, ¿verdad? Tiene que haber un tiempo, un periodo para que esas plantas puedan crecer hasta que sucede que un día ya la cosecha prácticamente ya está casi lista, ¿verdad? O ya está lista para salir. Por ejemplo, el maíz tiene que desarrollarse las mazorcas de maíz, ¿verdad? Primero empieza a salir lo que le llaman, bueno, en Nicaragua a esa mazorca de maíz pequeñita, ¿verdad? Que está tierna, le llaman el famoso bueno, le llaman no sé si le llaman chilote, creo yo, así chiquito, ¿verdad? La mazorca de maíz, ¿verdad? Y para que llegue a ser una planta adulta, que ya la mazorca de maíz esté adulta, necesita tiempo, un proceso. Y en todo eso el agricultor tiene que aguardar con paciencia. Y en este caso la palabra de Dios por medio del apóstol Santiago nos aconseja a nosotros, ¿verdad? Sed pacientes, dice, hasta la venida del Señor. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. Probablemente toda una vida hasta que el Señor decida, ¿verdad? De repente darnos vida, 50, 70, 80 años, ¿verdad? Hasta esa fecha, de repente, hasta que cerremos los ojos, probablemente va a venir el Señor para nosotros. Si es que Él no quiere llevar antes a su pueblo, ¿verdad? Pero así dice el texto, dice, sed pacientes, amados hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Verdad? Los primeros cristianos, ¿verdad?, pasaban diferentes tribulaciones, problemas terribles, inclusive más peor que lo que podamos estar viviendo hasta ahorita. Sí, porque antes, por ejemplo, usted no podía predicarle la palabra de Dios a alguien así nomás, ¿verdad? Era perseguido.
Antes el Imperio Romano perseguía a los cristianos, los ponía en medio de los circos y venían los leones y los devoraban, ¿verdad? Así estando en vida ellos, ¿verdad? Antes a los cristianos los quemaban vivos. Inclusive después de la desaparición de Roma como imperio, ¿verdad? Se levantaron algunas religiones que perseguían a los cristianos. Por ejemplo, allá en Inglaterra existía la Iglesia Católica Anglicana, que ellos aplicaban la pena de muerte contra aquellos que no se sometían a sus enseñanzas y doctrinas, ¿verdad? Y existe inclusive el Museo de la Santa Inquisición, ¿verdad? Donde usted puede ir a apreciar todos los instrumentos de tortura que habían en contra de los cristianos, ¿verdad? De parte de esta religión. Entonces, hermanos y amigos, como vemos, siempre los cristianos van a estar en medio de la batalla, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo le decía a sus apóstoles: he aquí, yo os envío como ovejas, ¿verdad? En medio de lobos. Así le decía él a sus apóstoles. Porque Jesucristo sabía perfectamente acerca de los peligros que iban a tener los hijos de Dios, los cristianos, ¿verdad? Así es que, hermanos y amigos, ahí donde tú te encuentras, ¿verdad? Yo sé que estamos pasando diferentes pruebas, diferentes situaciones difíciles. Yo te digo en este día, no pierdas la fe en el Señor, no pierdas la paciencia, ¿verdad? Los cristianos tenemos que ganarle la batalla, ¿verdad? A los problemas, a las situaciones difíciles, ¿verdad? Miren, esta pandemia no tiene solución todavía y no hay una vacuna. Entonces tenemos que luchar con paciencia, ¿verdad? Procurando seguir las instrucciones, ¿verdad? ¿Verdad? Usar la prudencia, ¿verdad? Y usar la sabiduría. ¿Para qué? Para que podamos salir adelante en medio de esta adversidad, ¿verdad? Esta pandemia, hermanos, nos está poniendo en pruebas no solamente a las naciones que no conocen a Dios, pero principalmente también a la iglesia, para ver hasta dónde vamos a llegar los cristianos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser, dice el texto, pacientes, dice, pacientes. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Verdad? Hermanos, sea lo que sea que pasemos por esta tierra, por esta vida, el Señor viene por su pueblo. Y esa es la gran esperanza que el pueblo de Dios tiene, ¿verdad? Porque qué triste sería morir, vivir una vida, pero sin sentido, sin tener fe en nada. Usted vive 40, 50, 80 años y sin ninguna fe y muere. La pregunta es, ¿para qué? O sea, ¿para qué se vivió tanto tiempo? Solo por comer, por tener cosas materiales. Se podrá preguntar usted por tener una casa, haber trabajado más de 20 años en tal lugar, haberse quitado la vida. ¿Para qué? Para que al final, ¿qué? Para que no haya ninguna esperanza. Eso sí es triste. Y generalmente las personas que no conocen a Dios, que no obedecen el Evangelio, las personas que no se arrepienten ante Dios, las personas que no conocen el Evangelio de Jesucristo, la verdadera fe, eso es lo que experimentan, ¿verdad? Y si mueren en el pecado, con mucho más razón. Simplemente es una vida que no tuvo sentido. ¿Cuántas personas en estos momentos están desperdiciando su propia vida? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas hasta ahorita, en 30 años, en 40 años, no han producido nada bueno? Y todavía andan por ahí deambulando, ¿verdad? Como ovejas sin pastor. Están perdidas en el pecado, ¿verdad? En los vicios, en la injusticia, en la ignorancia, ¿verdad? Hacia la palabra de Dios, en el rechazo hacia la fe, en el rechazo hacia la obediencia a la palabra de Dios, en el rechazo a la obediencia a las palabras de Cristo. Jesucristo claramente dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no venimos a Jesucristo, estamos perdidos, la humanidad, ¿verdad? Amigos, si tú no crees en Jesucristo, o si crees pero no le obedeces, estás perdido, estás en el mismo grupo de ellos, ¿verdad? O en aquel grupo de personas que son incrédulas, o personas que están en una religión pero que no obedecen a Dios.
Y el ser parte de una religión no te lleva a nada, porque eso no te lleva a entrar al cielo. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesucristo dijo claramente, ¿verdad?, que hay que obedecer a Dios para poder tener una esperanza. Así que nosotros los cristianos tenemos una esperanza. Por eso dice Santiago ahí, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermano, tú que estás ahí en tu casa o en cualquier lugar, aguarda con paciencia que se dé el día de la venida del Señor, o aguarda con paciencia hasta que tengas fruto de lo que tú estás haciendo. Si tú estás sembrando frutos de justicia, pues vas a cosechar frutos de justicia. Si tú estás sembrando frutos de injusticia, tenlo por seguro que vas a cosechar frutos de injusticia, porque la palabra de Dios no se equivoca. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, Santiago nos da estas palabras en estos tiempos, ¿verdad?, que nos ayudan a nosotros a reflexionar. No perdamos la fe que va a haber un mañana mejor. No perdamos la fe que este problema de la pandemia va a terminar. No perdamos la fe que tu problema se puede solucionar. Pero ponlo todo esto en las manos de Dios y aguarda con paciencia, dice, el resultado de tu fruto. Dice la palabra de Dios ahí en Santiago capítulo 5, versículo 8. Dice, a ver, sigamos leyendo el versículo 8. Tened paciencia, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Muy bien, voy a leer el versículo 8 otra vez. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Bueno, cuando viene un problema, viene la adversidad, viene la situación difícil, puede ser cualquier situación que estés viviendo, ¿verdad? Puede ser inclusive un problema de vida o de muerte, puede ser un problema, qué sé yo, de salud física, en donde como humanos decimos, bueno, acá ya no hay otra, parece que ya no hay solución para mí. Bueno, dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad?, que tengamos nosotros paciencia y afirmemos nuestros corazones. ¿Qué significa afirmar nuestros corazones? Bueno, como seres humanos a veces vamos a dudar, a veces vamos a tener incertidumbre, a veces vamos a tener falta de fe, se nos puede caer el ánimo, ¿verdad? Y alguien nos dice una cosa y entonces empezamos a afligirnos. Inclusive podemos caer en la tentación de dudar del Señor. Pero el texto nos anima, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, nuestro corazón tiene que estar firme aún en medio de cualquier situación en la que estemos viviendo, ¿verdad? Eso significa confiar plenamente en el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan los apóstoles? Los apóstoles tuvieron estas dificultades, ¿verdad? Dice que un día ellos iban en el arca en medio del mar y se levantó una gran tempestad, ¿verdad? Y ellos dice que comenzaron a angustiarse. Imagínese usted vaya en una barca, ¿verdad?, aunque no sea muy grande, pequeña o lo que sea. Imagínese una tormenta terrible y el agua empieza a meterse al barco, ¿verdad? Y el barco ya prácticamente está a punto de hundirse. Lógicamente empieza una situación de angustia, ¿verdad? Una situación de preocupación. La gente tiene miedo a morir, el ser humano tiene miedo a morir. Eso fue lo que le pasó a los apóstoles en cierta ocasión. Pero Jesús estaba navegando con ellos ahí en esa arca, ¿verdad? Así es que, hermano, donde quiera que te encuentres y como estés viviendo, ¿verdad? De repente no tienes trabajo, de repente no tienes dinero para comer,
De repente estás enfermo, estás angustiado, afligido. Yo te digo en este día, Jesucristo está contigo, ¿verdad? En medio de esa tempestad. Sí, Jesucristo está con nosotros, con el pueblo de Dios. Aún en medio de cualquier situación en la que nos encontremos, Jesucristo está navegando con nosotros. Amén. Así es que necesitamos siempre, ¿verdad? Afirmar nuestros corazones. No dejar de que el enemigo nos robe la fe, nos quite la fe, ¿verdad? Porque cuando viene aquel problema terrible que humanamente no lo podemos resolver, eso es lo que quiere el enemigo, que tú pierdas la fe, que tú pierdas la confianza en Dios, que tú pierdas esa relación que tienes con Dios íntima con Él. Eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Afligirte, angustiarte, atormentarte, si es posible, ¿verdad? Pero hermano, donde quiera que estés y en medio de cualquier situación, nunca pierdas, ¿verdad? Esta esperanza. Jesucristo está navegando contigo, aún en medio de los problemas. Él está ahí en esa arca. Solo lo único que necesita es tener fe. Tener fe. Señor, auméntame la fe, por favor. Auméntame la fe porque tú sabes quién soy yo. Tú sabes cómo estoy. Tú sabes qué es lo que necesito. Tú sabes lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Auméntame la fe cada día para creer en tus promesas. Señor, porque yo sé que tú estás conmigo, sea que esté en este cuerpo o no, tú estás conmigo. Eso es lo que nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que decir. Y a ti, amigo, que creas que en esta tierra no hay esperanza, de repente has sido humillado, despreciado de muchas maneras, o de repente estás en una situación por el mismo pecado que te ha llevado a creer de que ya no hay solución en nada. Estás muy equivocado. Dios hasta este momento, hasta este día te ha dado la vida. Ahora lo que te queda es detenerte y reflexionar y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Así como ese joven, ¿verdad? Que se fue y dice y le pidió la herencia a su padre y se fue lejos, ¿verdad? Y cuando vio que ya no había nada, ni siquiera comida, ni siquiera la comida de los cerdos podía comer, nadie le daba. Él dijo, ¿qué estoy haciendo acá? En la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen buena comida. Y yo estoy aquí con esta situación, ya sé lo que voy a hacer. Voy a volver a mi padre y le voy a pedir perdón y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es lo que dijo este joven, el hijo pródigo, ¿verdad? En esa enseñanza que dio Jesús. Pues esa es la situación. Si esa es la situación tuya, amigo, eso es lo que tú necesitas, volverte a Dios en arrepentimiento, ¿verdad? Y de esa manera Dios te puede dar una esperanza, te puede dar la oportunidad de empezar de nuevo, ¿verdad? Dice el texto ahí, el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados, ¿verdad? He aquí, el juez está delante de la puerta. A veces los problemas de la vida nos pueden meter en la tentación de querernos quejar y a veces echándole la culpa a otros por las cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Eso es algo muy común en los seres humanos. A veces le queremos tirar la pelota a otro, ¿verdad? Y eso se dio desde el muy principio de la humanidad, ¿verdad? Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Dice la palabra de Dios que ellos cuando pecaron, ellos no fueron capaces de asumir su propia responsabilidad, ¿verdad? Nosotros ya sabemos la historia, hemos leído en Génesis, ¿verdad? Si usted tiene Biblia lo puede leer ahí, el pecado del hombre en capítulo 3 de Génesis. Ahí relata claramente, ¿verdad? Que los dos, tanto Adán y Eva, quisieron justificarse delante de Dios. Cuando Adán pecó, Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. O sea, en otras palabras, por tu culpa, ¿verdad? Porque tú hiciste a esa mujer, yo caí y desobedecí, me comí el fruto ese que tú prohibiste.
Miren qué fácil, ¿verdad? Tirarle la pelota a otro, ¿verdad? O la mujer, ¿verdad? Cuando le dijo Dios, ¿y tú, mujer, qué has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, ¿verdad? También la mujer quiso justificarse, pero no hubo justificación delante de Dios. Dios los castigó a los dos. Y gracias a ese castigo, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. O sea, ahora todos los seres humanos tenemos que morir, físicamente hablando. Ese fue el resultado, ¿verdad? Entonces, este texto acá nos dice que no nos quejemos unos contra otros para que no seamos condenados. A veces mi mal carácter, mi situación, ¿verdad? A veces no controlo mi temperamento, ¿verdad? Eso me puede llevar a quererle echar la culpa a otro siempre. Y esa es falta de madurez, falta de humildad, ¿verdad? Falta de inteligencia emocional, ¿verdad? La persona que rápidamente se molesta por nada o que no tolera a alguien que no es capaz de tolerar, ¿verdad? En vez de amar a su hermano, ¿verdad? Pues no lo pueden ni ver, ¿verdad? Es una persona que prácticamente no vive conforme a los frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, es una persona impaciente y que va a tener problemas en sus relaciones sociales, en sus relaciones familiares, en sus relaciones con todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no aprende todavía a manejar los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, puede ser también una persona que no conoce a Dios, ¿verdad? Que pueda actuar así de esa manera. Por eso es que las naciones se echan a pelear unos con otros, porque los políticos tienen este problema, ¿verdad? Los políticos, ellos quieren someter a los demás a sus pies, o sea, que los demás tengan que hacer lo que ellos dicen, ¿verdad? Y ahí es donde se dan los conflictos entre naciones. Pues el apóstol Santiago recomienda ahí, ¿verdad? No se quejen unos contra otros. Hermano, no le eches la culpa a tu esposa. Esposa, no le eche la culpa a su esposo. Hijo, no le eche la culpa a su padre, a su madre, ¿verdad? Hay hijos que como son rebeldes y todo le va mal, le echan la culpa a sus padres. ¿Para qué nací yo? Yo no tengo la culpa de haber nacido, así le dicen. Imagínense, ese es un hijo que dice eso, está en problema, en grave problema ante Dios primeramente. Porque Dios es el que te da la vida y es para que la sepas vivir de acuerdo a su santa voluntad. No de acuerdo a lo que tú quieres ni piensas, sino de acuerdo a lo correcto, de acuerdo a lo justo, ¿verdad? Así es que este texto acá nos aconseja a los cristianos para que también le enseñemos a las personas que no conocen a Dios esto. No debemos de quejarnos unos con otros, ¿verdad? Para no ser condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. El juez está delante de nosotros, está en la puerta. El juez, Dios de Dios, Señor de señores, ¿verdad? Él está presto para hacer justicia. Tarde o temprano va a hacer justicia. Así que si alguien hace maldad, tarde o temprano le va a llegar la justicia de Dios, ¿verdad? Porque Dios, como dice el dicho, Dios tarda pero no olvida, ¿verdad? Así es que esta ley nadie ni nada la va a quitar, porque esta es la ley de la palabra de Dios. Y lo que dice Dios se cumple, amados hermanos, amigos. Si Dios te habla en esta hora y te está diciendo arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a mí en arrepentimiento, deja el pecado, la maldad, la injusticia, la rebeldía, es porque Dios te lo está diciendo. Y cuando Dios habla, Dios, amados hermanos y amigos, hay que escuchar y procurar a obedecer lo que Él dice, porque la palabra de Dios se cumple, tarde o temprano se va a cumplir. Así que qué importante es que nosotros los humanos entendamos esto, que hay que respetar y obedecer lo que Dios dice. Entonces, el versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. En la antigüedad hubieron varios profetas que sirvieron a Dios, recibieron el mensaje de Dios y ellos fueron a sus pueblos
y dieron, si es posible, su vida con tal de que ese mensaje les llegara a ellos, al pueblo. Y son grandes estudios acerca de esos profetas, ¿verdad? Usted lo puede encontrar esos profetas en la Escritura. Profetas mayores, profetas menores. Profetas mayores en el sentido de tener más escritos que los profetas menores, ¿verdad? Pero todos ellos sufrieron persecución. Inclusive algunos fueron llevados hasta el exilio, ¿verdad? Como esclavos, ¿verdad? Por haber traído la palabra de Dios. Pero ellos, dice que ellos cumplieron, ¿verdad? Y tuvieron paciencia, ¿verdad? Para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces dice ahí el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hay muchos profetas, ¿verdad? Jeremías, ¿verdad? Ezequiel, todos los profetas que hablaron, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y ellos lucharon, ellos se sacrificaron, ellos dieron su vida con tal de llevar y cumplir el trabajo que Dios les había encomendado. Y era de llevar la palabra de Dios. Igualmente nosotros, amados hermanos, los cristianos, tenemos que tener paciencia y tenemos que luchar, ¿verdad? Y no desmayar por llevar la palabra de Dios a las naciones. Hermano y amigo, Dios desea que seas valiente para hacer lo bueno, no valiente para hacer lo malo, ¿verdad? Hay personas que son malas y se creen aún valientes, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que los profetas, ellos fueron valientes y tuvieron paciencia, pero por cumplir la justicia de Dios, o sea, llevar su palabra a su pueblo. Y esos profetas tienen un buen lugar ahora, ¿verdad? Que ellos ya pasaron a la eternidad. Están gozando de la fidelidad que ellos demostraron hacia Dios. Y ese ejemplo nosotros, junto con nuestros hermanos que ya pasaron a la eternidad, debemos de seguirlo manteniendo todos los días de nuestra vida y agradeciéndole a Dios por las pruebas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por medio de las pruebas, por medio de las necesidades, por medio de los problemas, tú demuestras si es que realmente tienes fidelidad y obediencia a Dios, ¿verdad? A Dios hay que seguirle no solamente en las buenas, también en las malas. Así es que nosotros los cristianos tenemos que seguir en esa batalla. El versículo 10 entonces ya lo leímos, versículo 11, y ahí vamos a terminar en este día. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, ¿verdad? Es verdad, ¿verdad? En el sermón del monte, ¿verdad? El Señor Jesucristo habló de las bienaventuranzas, ¿verdad? Él dijo, bienaventurados cuando os persigan y os maldigan por causa de mi nombre. ¿Qué significa bienaventurados? Dichosos, ¿verdad? Son ustedes. Así que, hermanos, por ir a predicar la palabra de Dios, si te tiran la puerta, si te botan, si te desprecian, si te tiran agua sucia, si te gritan toda clase de maldades, no importa, hermano, síguelo haciendo, gloria a Dios, ¿verdad? Deja esa casa donde te están botando y ve a otra y sigue predicando, gloria a Dios, ¿verdad? Porque tu premio, amado hermano, hermana, es grande en los cielos, ¿verdad? Cuando somos despreciados por la palabra de Dios, por llevar la palabra de Dios. Somos bienaventurados, somos dichosos, somos personas con gran premio, ¿verdad? En la eternidad, si somos despreciados por hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Así que, hermano y amigo, es mejor ser apreciado 1000 veces por parte del Señor por lo que tú haces, por lo bueno, ¿verdad? Y no ser despreciado en esta tierra y allá en la eternidad, peor aún de parte del Señor, si hacemos lo malo, ¿verdad? Así es que vale la pena sufrir, no importa, pero por hacer el bien. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, así dijo Jesucristo, bienaventurados cuando os persigan, cuando digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo, ¿verdad? Mintiendo. Bienaventurado eres, hermano, dichoso eres, gloria a Dios. Nunca te avergüences de ser llamado cristiano, ¿verdad?
Nunca escondas la Biblia. Nunca, nunca dejes de hablar de la palabra de Dios. Nunca dejes de hablar de lo que ha hecho el Señor Jesucristo por ti y por mí. Nunca, hermanos. Siempre con la frente en alto, ¿verdad? Y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque un día, hermano, la victoria será cuando el Señor reúna totalmente a su pueblo y le dé todas las bendiciones eternas que Él tiene preparado para él. Eso es maravilloso, hermano. Ningún tesoro de esta tierra puede llenar esas cosas, ninguno, hermano. Acá lo material es temporal, ¿verdad? Así es. Si tú tienes dinero, ese dinero se te puede acabar. No, en un abrir y cerrar de ojos, se te termina. ¿Verdad? Las cosas materiales que tienes son pasajeras, son temporales. Nada de eso te llevará a la eternidad. ¿Verdad? Así que, pero los frutos de justicia, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a los mandamientos, eso sí te lo llevas a la eternidad. O si no quieres obedecer a Dios, tus pecados, eso te lo llevarás también allá. Si no te arrepientes, amigo, hermano, que de repente te has alejado de Dios, ¿verdad? Pero ojalá que todos los que oigan este mensaje estén a cuentas con Dios en este día. Sigamos leyendo, dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, y acá es interesante este texto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? No sé si usted ha tenido oportunidad de leer la Biblia, pero en el libro de Job nosotros encontramos dos versículos que son muy interesantes, ¿verdad? Todo el libro de Job habla acerca de este hombre que era un siervo de Dios, un hombre justo, obediente, apartado del mal, ¿verdad? Y no había uno, dice, como Job. Pero un día Job fue puesto a prueba, ¿verdad? De parte, el Señor permitió una prueba para él. Dice que vino el enemigo y le comenzó a hacer daño a Job y Dios permitió eso. Pero le dijo al diablo, su vida no la toque. Entonces Job era un hombre que tenía su familia, sus hijos, y tenía mucho ganado y tenía muchas propiedades y era un hombre rico, era un siervo de Dios, obediente a Dios, y Dios le había bendecido, pero el diablo le hizo una prueba, ¿verdad? Le permitió una prueba de parte de Dios también, y Dios permitió que el diablo le tocara todo lo que tenía. Y dice que le puso, dice, le mataron a sus hijos, le robaron el ganado, le destruyeron sus propiedades. Y al final hasta su propia esposa lo abandonó a Job. Le dijo, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dijo. Bueno, esta esposa probablemente ella estaba feliz, estaba bien cuando todo lo tenía en abundancia. Pero cuando vino el problema, Job, dice la escritura que era tanto el mal que le había permitido Dios por parte del enemigo, que dice que hasta se le había pegado una especie de sarna, dice, desde la punta de los pies hasta la cabeza, hasta la coronilla de la cabeza, imagínense. Era una situación terrible, los amigos lo miraban de lejos a Job, ¿verdad? Porque cuando tienes dinero o tienes en abundancia, los amigos te buscan. Pero cuando no tienes nada, ni siquiera alguien te pasa un pan, ¿verdad? Un pedazo de pan. Así sucede, ¿verdad? Entonces, dice que todos se burlaban de él, hasta su propia esposa. Terminó blasfemando del Señor. Pero Job, amados hermanos y amigos, él nunca dejó su fe en el Señor. Él siempre creyó en él. Y dice el versículo, Job capítulo 1, versículo 21, dice, y dijo, miren las palabras de Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí, ¿verdad? Volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. ¿Verdad? Esas fueron las palabras que dio Job, ¿verdad? Ante toda su calamidad, ante toda su situación terrible, ¿verdad? A él no le importaba, pero él sabía de quién venía lo bueno y de quién venía lo malo. Él tenía esa fe inquebrantable, hermano, que tú y yo debemos de tener. ¿Verdad? Siempre creer
en las promesas de Dios, siempre creer en su misericordia, en su bondad, porque Dios, hermano, nunca abandonará a su pueblo, sea que tú estés muerto, o sea que tú estés vivo, Dios nunca te abandonará si tú no quitas tu corazón y tu ser en Él. O sea, si tú permaneces en fe con Él, no importa lo que venga, tú siempre vas a ser victorioso con el Señor. Un hijo de Dios verdadero, probado en la fe. Una hija de Dios verdadera y probada en la fe. Y eso es lo que quiere Dios, hermanos, para nosotros. Nunca olvidemos esas palabras. Así que Job nunca dejó robar su fe por el enemigo. Nunca. ¿Verdad? Entonces, y el versículo 22 dijo Job, en esto todo, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job nunca le echó la culpa a Dios, ¿verdad? Hay personas que le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Pero a veces Dios, hermanos, permite las pruebas para ver hasta dónde vamos a llegar. Si tú tienes una prueba ahorita es para ver hasta dónde vas a llegar, si confías en Dios plenamente, ¿verdad? Porque yo te digo algo, hermano o amigo, el diablo va a querer quitar tu fe aún en el mismo instante de tu muerte, ¿sí? ¿Sí? En el mismo momento que tú de repente entregues tu espíritu a Dios, en ese mismo momento el diablo va a querer robar tu fe para que tú blasfemes contra Dios, ¿sí? El diablo es astuto. Él quiere destruir no solamente a los que tienen sus manos, ¿verdad? Que son las personas que no conocen a Dios. Él también, si él pudiera, destruye a los cristianos. Pero dice la palabra de Dios que no debemos de temer a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Así que nuestra fe debe ser inquebrantable, ¿verdad? Cuando Satanás te diga, deja de creer en Dios, blasfema contra Dios, Dios no existe, dile, fuera Satanás de mi vida, fuera de mi mente, fuera de mi corazón. Te rechazo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque el Señor, Él es el dueño de mi vida. Sea que esté con este cuerpo o no, el Señor es dueño de mi vida. Así que, hermano, en este día yo te animo con estas palabras. Seamos pacientes y oremos cada día para que la voluntad del Señor se manifieste, ¿verdad? Y ya sea que vivamos o nos vayamos, sigamos siempre recordando y siempre sabiendo que somos de Él, ¿verdad? Y si hemos pecado, que el Señor nos perdone. Pidamos perdón a Dios y mantengamos nuestra fe inquebrantable. Venga lo que venga, siempre el Señor estará con su pueblo y con aquellos que le invocan con un corazón puro, con un corazón sincero. Que Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde. Bendiciones para ti, amigo, está dada la palabra de Dios. Vuelve tu corazón a Dios, arrepiéntete de tus pecados y obedece a Jesucristo aceptas a Cristo como tu Salvador y tendrás esperanza de vida permanente, ¿verdad? Temporal mientras estés en la tierra y eternamente allá en los cielos. Que Dios les bendiga. Saludos y abrazos de esta ciudad siempre de Trujillo, Perú, para todos y cada uno de ustedes, para los amigos que tengan acceso y tengan la oportunidad de ver y escuchar este video. Bendiciones y abrazos. Dios les bendiga. Amén.